fui la primera mujer de la junta directiva del grupo asegurador para el que todavía trabajo. Y yo estoy segura de que yo entré ahí porque yo era un macho más. Hola Susana, Hola María Cecilia. estoy muy feliz que estés aquí en México desde Venezuela. Para mí es un orgullo que cada inicio de temporada esté un venezolano conmigo para que nos conozcan mucho en México. Pero lo más lindo es que te conocí a través de una tía que se llama igual que yo, María Gersi, y pues nos contactó porque ella sintió que era muy probable que entre tú y yo hubiera algunas coincidencias en el tema de feminismo, de ciudadanía, de responsabilidad social, derechos, etc. Entonces, pues, bienvenida. Gracias, de verdad. Cuéntame de ti. ¿Qué haces en México ahorita? Ahorita estoy realizando un sueño, si se puede decir, porque siempre como feminista he visto y admiro la lucha de las mexicanas y de las organizaciones feministas y del trabajo que desde el Estado se hace en favor de los derechos de las mujeres, y siempre tuve la ilusión de venir a una marcha, de estar con las mujeres y ver cómo es su trabajo, y bueno, lo estoy cumpliendo en esta semana, así que para eso vine. Pero cuéntame de tu asociación, de tu feminismo. Cuéntame. Bueno, Feminismo Inc. es una organización no gubernamental que tiene ya 10 años, cumplimos este año en mayo, y surgió porque yo ya venía trabajando en la empresa. Yo soy una mujer de vida corporativa, sin visión feminista hasta hace unos 15 años atrás más o menos, y empecé a darme cuenta cómo las mujeres, fíjate que yo había trabajado en gobierno y en partidos políticos y había trabajado en fundación y nunca había notado la opresión ni la discriminación, nada, de verdad. Yo era súper conservadora, súper, tú sabes, amante de los derechos divinos. Y bueno, casada de velo y corona, y mis hijos bautizados, y siempre hablando mal de las mujeres revoltosas, las indisciplinadas esas, y ese tipo de cosas. Pero luego que empecé a trabajar en el sector privado, ahí sí lo noté, ¿sabes? Veía mujeres talentosísimas, dejadas de lado. Y entonces empecé a preguntarme como por qué estas cosas pasaban. Al principio pensé que era un defecto de la empresa para la que trabajaba. Después me di cuenta de que no, que era un fenómeno casi que universal. Y empecé a conversar con ellas, hacía grupos como para saber. Y presenté un plan a la junta directiva para cerrar algunas brechas de algunos indicadores que teníamos muy mal, sobre todo el de representación de mujeres en puestos gerenciales. Y empecé a hacer ese trabajo, me encantó, y empezamos a cambiar esas cifras. Y entonces luego dije, bueno, ¿y por qué esto no lo hacemos para otras mujeres que no sean parte de la organización? Y así entonces fundé Feminismo Inc. Un poco el INC es un poco de Incorporated, ¿sabes? El feminismo dentro de la corporación. Que además todo el mundo me invitaba a no nombrar esa palabra, que eso era un pecado casi, que era nombrar, tú sabes, al diablo en la misa. Porque el feminismo siempre tuvo y ahora todavía tiene mala publicidad, ¿sabes? La asocian con revoltosas, con gente de izquierda, o dicen que tú eres lesbiana, o que no te depilas las axilas, un montón de cosas que todavía, parece mentira, siguen vigentes en el imaginario de mucha gente. Incluso me decían, ¿pero qué te pasó? ¿Te violaron? Que ahora te hiciste feminista, pero si tú eres tan normal, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Incluso me recomendaron, no le pongas feminismo a tu organización porque tú vas a ver que no te van a invitar a nada y tal. Pero todo lo que yo leía, yo decía, pero si esto es normal, o sea, si esto es una belleza, ¿sabes? Trabajar por los derechos, por la igualdad de oportunidades, porque las mujeres tengan voz, o sea, me parece que es lo clave. Y fíjate, no sé si a ti te dieron clases del movimiento feminista alguna vez en tu vida universitaria o educativa. Es una historia que nadie nos cuenta. Nadie. El sufragismo, que fue un movimiento tan importante que tuvo 70 años para lograr el derecho al voto, pues es una cosa que si tú no lo buscas tú voluntariamente, nadie te habla de eso. Entonces yo creo que esa idea de esa sensación como de injusticia, de indignación, ¿sabes? No de resentimiento, porque había gente que me decía, pero ustedes son unas resentidas. Yo la verdad he tenido una vida tan privilegiada, tan llena de cosas buenas, que no puedo quejarme. O sea, no es que yo vengo del deseo de la venganza, que cabe. Claro que cabe, y eso lo vamos a hablar más adelante. Sí. Claro que cabe en algunos casos, pero no es ese el sentimiento. Lo que te une es como esa rabia de ¿por qué?
¿sabes? Cuando empiezas a decir, pero ¿y por qué esto tiene que ser así? ¿Por qué las mujeres tenemos siempre que estar en segundo plano? ¿Por qué esta jerarquía? ¿Por qué esta desvalorización de lo femenino como hasta el punto de que entonces no te pagan igual, de que no te invitan, no te convocan, no te toman en cuenta? ¿Sabes? Entonces yo creo que así empezó como esa rabia y empezamos a contagiarnos la rabia muchas. Y luego entonces empezamos a hacer como las propuestas de trabajo. Para mí siempre me ha movido la idea de la mujer en política y mujer en economía. Creo que son los dos pilares fundamentales donde, ¿sabes?, vive el poder. Y si no estamos allí, no estamos. Entonces yo empecé a trabajar mucho con amigas de partidos políticos de allá en Venezuela. Empecé a trabajar con las mismas mujeres de nuestras organizaciones. Creamos una alianza venezolana empresarial por el liderazgo de las mujeres, que todavía está. Yo fui su primera presidenta hasta hace un par de años. Y unimos a más de 40 empresas medianas y grandes ocupadas en temas de igualdad. O sea, algunas muy brochazos por delante, como para que digan que se está haciendo cosas, pero muchas de verdad seriamente. Y entonces empezamos a poner el tema en la agenda pública, porque de lo que no se conversa no hay manera de incidir. De acuerdo. Entonces, bueno, empezaron a criticar que las mujeres estuviéramos hablando de estas cosas, todas las resistencias naturales que surgen cuando tú intentas llevar un proyecto de este tipo adelante, tener que buscar argumentos. Todavía hay gente que te invita a dar charlas de la importancia de la mujer en la sociedad. Entonces, en serio, yo voy a lo que sea, porque después que estoy ahí, digo lo que me da la gana. Claro. Aunque el título sea una cosa como esa, pero todavía ese tipo de planteamientos se hacen. O sea, no puede ser que en pleno siglo XXI estemos hablando del rol de la mujer en la sociedad, ¿no? Pero bueno. Creo que todo esto te llevó, intuyo que todo esto te llevó a escribir un libro, este proceso. Sí. ¿Cómo se llama el libro? Bueno, mi primero, porque tengo dos, se llama Incomodar para transformar, reflexiones en torno al movimiento feminista. Surgió porque yo soy columnista de varios medios. Este era de Efecto Cocuyo, que además me encantaba porque Luzmeli Reyes, periodista venezolana, dueña del medio, junto con Josefina Rullero, ellas dos son así como una especie de perla en el Caribe, porque mujeres dueñas de un medio. Eso no es tan frecuente, tú lo sabes. Yo lo sé. Y entonces ellas me invitaron a escribir sobre feminismo en el medio. Y ellas tienen un compromiso de transversalización, de perspectiva de género en todas sus publicaciones, uso del lenguaje inclusivo, equilibrar la cancha en cuanto a opinadores y expertos y expertas que invitan. O sea, que en sus prácticas cotidianas incorporan de verdad visión feminista. Eso me animó a escribir y después que tenía varios artículos escritos, era todas las semanas, durante 5 años, no falté una sola semana, era todos los miércoles yo escribiendo. Vino la pandemia y entonces hice como una recopilación de los que más me gustaron y entonces saqué ese libro. Y hay un segundo que me encanta el título porque creo que, o sea, el primero también, pero el segundo me hizo mucho clic, tu segundo libro, porque es una frase que engloba todo lo que muchas hemos sentido alguna vez. ¿Cómo se llama? Atrevidas. Es un manual para el activismo feminista. Me gusta mucho la idea del atrevimiento porque invita a la acción. No tiene nada que ver con tu personalidad. Tú puedes ser una mujer súper tranquila, incluso introvertida, claro, o a lo mejor no muy sociable, pero si empiezas a echar la mirada hacia atrás, te das cuenta de que para poder llegar a donde estás, te has atrevido a muchas cosas. A veces las chicas creen que esto ya nacieron y ya todo estaba así. No. Pero realmente a las feministas del pasado hay que prender una velita todos los días como una especie de santoral feminista y darle las gracias porque ellas se atrevieron. Y todos los días nosotras, sin saberlo, a veces nos estamos atreviendo. ¿Sabes? Cuando preguntas ¿y por qué? O cuando no te quedas callada. O cuando le dices a un tipo no me interrumpas que yo estoy hablando. O cuando levantas la mano y dices yo quiero ese puesto porque es para mí. Esos son atrevimientos. Esos son atrevimientos, pero ahí hay dos cosas interesantes. Una, que la acabas de decir, que es que las atrevidas en algún momento podemos ser sinónimo de revoltosas y como de esta persona trae algún problema muy serio, ¿no? En la sociedad, porque está como siempre al salto, le dicen aquí, al brinco, siempre responde, siempre cuestiona. Y está la otra parte, que es que hay mujeres que no se les nota, que como dices tú, son introvertidas y hacen un trabajo súper arduo, súper hermoso,
no solamente por la igualdad, sino por construir un mundo muchísimo mejor. Sí. Entonces ahí entran algunas que otros matices que a mí me gustaría conversar contigo hoy, porque en México, después del Me Too, solo puedo hablar sobre México, contigo quiero hablar de Venezuela y de América Latina. Aunque acabo de ir a Venezuela y entendí muchas cosas, las vi, las palpé, pero en México, después del Me Too, hubo como un contramovimiento, ¿no? Que es que las personas que estaban radicalizadas por el feminismo más férreo, estaban muy enojadas con las personas que no llevan siempre una bandera, que no están gritando todo el tiempo, sino que hacen su trabajo como pueden, como quieren y como deben. Un poquito aquella comparación del ama de casa que está muy feliz en su casa. Hay muchísimos casos de mujeres que están felices en su casa y acompañando a sus hijos, y eso es una realización para ellas. Y yo creo que de esa manera también construyen de alguna manera, si no hay maltrato y no hay sometimiento económico para ellas. Esto es un tema demasiado grande como para sintetizarlo, pero es que yo quiero más o menos cubrir todo contigo. Y está esa otra parte de un feminismo muy radical que se ha acentuado mucho y al que todo le parece mal. Y yo ahí he tenido algunas dudas que quisiera que me las aclararas si puedes, porque yo tengo 2 hijos que son hombres. Acá le dicen varones. Nosotros, bueno, allá también. Y la verdad es que yo los veo y a mí no me parecen ni personas malas, ni el enemigo a vencer, sino los seres humanos a convocar para que todo esto pueda tener algún tipo de resultado. No solamente mis hijos, algunas colegas, jefes que he tenido muy buenos, otros muy malos. Que por ser mujer me han quitado muchísimas oportunidades. No sé cómo lo ves. Esta parte radical que hay gente que se atreve a criticar como si hubieran vivido algún tipo de sometimiento que nosotras realmente, como tú decías, somos muy privilegiadas. Yo no sé, le decía yo a un hijo mío que me preguntaba, ¿tú destruirías monumentos? Y le dije, mi amor, si me matan una hija o me pegan todo el tiempo y me maltratan, yo creo que es muy probable que yo destruya calles, movimientos, vidrios, paredes y todo lo que pueda. Sí, yo creo que todos los tipos de manifestación hacen falta. Si ves la historia de las sufragistas, por ejemplo, ellas se cansaron de hacer lobby político, de portarse bien, de seguir los canales, de hablar con cuánto político había, y eran 70 años esperando una cosa tan lógica como era votar. Hasta que se cansaron y hicieron todo lo que estaba en sus manos. Hay una decisión también del movimiento. Como es normal en todos los movimientos. Porque hay unas que se asustan, otras que todavía siguen confiando en los mecanismos institucionalizados, pero lo de radical viene de ir a la raíz, es decir, es de creer que esto no va a cambiar solo porque a alguien se le iluminó la mente y dice, ay, verdad, las mujeres tienen razón, ¿sabes? Porque hay todo un sistema de privilegio masculino basado en la opresión de la mujer. Hay una relación jerárquica de poder y el feminismo radical lo que invita es a ver eso en el fondo. Entonces, por ejemplo, las feministas radicales dicen, yo cada vez me estoy metiendo más hacia ese polo, que otra cosa es el extremismo de la manifestación del descontento. Pero lo radical te dice, porque hoy seguimos pidiendo migajas en un sistema patriarcal. Lo que hay es que erradicar el sistema patriarcal. O sea, a mí me encanta ese análisis. ¿Por qué tenemos nosotras que mendigar una cuota del 30%? ¿Por qué tenemos, y yo he hecho campañas por los benditos Olmel Panels, y ¿por qué no nos invitan? O sea, las radicales dicen, no sigan mendigando el poder se toma, no se pide, ¿sabes? Algo así. Claro, es fácil decirlo, suena una consigna que entusiasma, pero ¿cómo? El cómo lo haces. Es que es un tema muy complejo, sí. Porque fíjate, eso de lo radical a mí me hace pensar, no sé si estás de acuerdo, en que hay muchísimas mujeres que toman el poder, lo quieren tomar y entonces imitan patrones del patriarcado. Y ahí empieza otro tipo de desigualdad. Y que ellas llegan al poder porque alguien le abrió la puerta, porque ella es como las nuestras. Mi caso personal, yo fui la primera mujer de la junta directiva del grupo asegurador para el que todavía trabajo. Y yo estoy segura de que yo entré ahí porque yo era un macho más. Así me lo decían. No, Susana es uno más de nosotros. Porque era como cómplice, como alcahueta, que como decían los chistes en su lenguaje, ¿sabes? En su lógica. Era muy masculina.
para poder entrar. Después fue que yo empecé a hacer como esa transformación desde allá adentro. ¿Pero tú crees que tú lo hiciste para ganar Bueno, aceptación? conscientemente, claro, claro. Todas las mujeres buscamos reconocimiento en la mirada aprobatoria del varón. Todas. Por eso la belleza y por eso todas esas cosas locas que hacemos con nuestro cuerpo buscan entrar al club de los varones, porque ahí es donde tú sabes que está el poder real. Entonces ellos saben quién entra y quién no. Entonces la que anda con los pelos todos alborotados y la que grita y o la que no es del estatus de belleza que ellos definen, pues esa se queda por fuera, ¿sabes? Nada, a coger sombra. Entonces, claro, ¿qué hacemos las mujeres? Las mujeres lo que vemos, si son puros hombres en el poder, ese es nuestro único referente. Yo tengo que ser así para que a mí me metan en ese grupo. Entonces las radicales dicen, todas las mujeres que están en el poder, en esa lógica patriarcal, son patriarcas también. Son cómplices de ese sistema. Porque estamos cooptando, ¿sabes? Para poder tener algún tipo de visibilidad. Y por eso es que muchas mujeres se convierten en las abejas reinas. Después que yo llegue aquí, para que otra mujer llegue, porque entonces empieza la envidia, este es mi espacio. Pero fíjate que hay una manipulación enorme allí. Y por eso es que la idea del feminismo tiene que ser pensada colectivamente. No puede ser esta idea liberal de cada una que vea cómo hace y que cada quien vea de acuerdo a sus méritos a dónde llega, porque siempre va a haber entonces, contados con los dedos de una mano, las mujeres que están en la lista Forbes de las millonarias, o las mujeres que están en presidentas de gremios, o las mujeres que son sindicalistas notables. Entonces siempre hay una primera, la primera, la primera, y esta lucha va como muy lento, ¿sabes? A pasos muy, y a veces se estanca. Ahorita estamos cumpliendo 30 años de la plataforma de Beijing en el 95 y los retrocesos son enormes. Y ahora yo creo que a partir de que ganó el señor Trump y Milley y toda esta gente se están uniendo como estas fuerzas un poco para echar para atrás todo lo conquistado, todo lo que se había avanzado y que hace que nos tengamos que replantear las estrategias de lucha. Pero me dijiste hace un ratito una palabra que a mí me hizo conectar mucho con el feminismo, que es la palabra belleza, y de cómo nos crían, al menos en nuestro país. No pasé por la niñez y la adolescencia en México, pero nosotros teníamos la obligación de ser muy bellas, muy, muy bellas, porque los patrones que teníamos al lado y en los medios, pues eran sumamente fuertes y obligatorios. ¿Qué sale de ahí? ¿Y qué tipos de violencias has identificado tú a través de todo eso del físico? Sí. Yo comulgo con la idea de que de los cuerpos ajenos no se habla, pero parece que eso también es muy radical para muchas personas. Bueno, de los cuerpos ajenos no se habla, ni bien, ni mal, ni recomiendas, ni nada. Pero nosotros venimos de una cultura en donde todo el mundo habla de tu cuerpo, ¿cuándo te vas a operar? ¿Qué pasó? ¿Y esa pancita? ¿Y esos kilitos qué? ¿Hace cuántos kilos que no te veo? Pero yo creo que más que toda esa broma y esa camaradería venezolana y todo, ahí hay un mensaje mucho más cruel y mucho más duro que tiene que ver con la perfección de lo que las mujeres teníamos que ser. Sí, ahí hay violencia estética, violencia simbólica, ¿sabes? Lo que viene a representar una mujer. El cuerpo de las mujeres siempre está como en evidencia, es el territorio de conquista. Y sobre nuestro cuerpo, como si fuéramos una cosa, se tejen pues absolutamente todas las componendas masculinas, desde que eres niña. Es que yo veo que viene un discurso muy fuerte. No sé si a ti te pasó, yo por ejemplo que soy pechugona, yo soy así desde que tenía como 12 años y yo vivía con la carpeta, ¿sabes? El tema de la menstruación, de la que no se habla. El tema de que siempre las mujeres tenemos algo relacionado con la biología y las hormonas. Si no es porque estás menstruando, es porque estás menopáusica. Y tenemos edadismo desde chiquititas. O sea, con nosotras siempre se duda. Primero porque eres muy jovencita y muy inexperta. Después porque ya se te pasó el tiempo sí. Y entonces ahora eres una vieja dejada de lado. Y además entonces hay toda una competencia. Y bueno, en Venezuela tiene una particularidad con toda aquella cosa de las mises y Osmel Sousa y la tierra de las bellas y la belleza y entonces, bueno, las mujeres hacemos locuras, pues dejamos de comer, nos operamos todo, nos tapamos las canas, o sea, hay realmente un compromiso estético donde ya tú dejas de ser tú, o sea, tu cuerpo se convierte en tu identidad, tu autoestima pasa por la forma como tú concibes tu cuerpo, y un cuerpo como una cosa, no como algo que te define realmente, ¿no? Entonces, creo que hay mucho trabajo que hacer desde el punto de vista feminista, sobre todo con las nuevas generaciones,
Hay niñas, no sé si has visto en los salones de belleza, niñas de 10 años, fiestas de cumpleaños de niñitas en como un spa donde se pintan las manos y los pies y donde hay, parecen unas viejitas. Bueno, eso es un poco cuando cuando nos regalaban sin querer, que no había esta conciencia, un bebé querido. Ah, bueno. Y tú te pasabas cuidando al bebé todo el tiempo. Claro, ese también es el otro rol. O sea, no solamente agradar, la mujer florero, la belleza, tú sabes, para la admiración masculina, sino además el tema de cuidar, que es otro nudo gordiano dentro del tema del feminismo. Yo creo que la economía de los cuidados es lo que viene como a resolver un montón de cosas. Yo creo que acá en asociadas México es lo que más ha permeado desde el Estado. Es como Sí. que tienen un gran interés en eso. Yo espero de verdad que salga Muchos adelante. países de Latinoamérica se han montado en diseñar un sistema nacional de cuidados que reparta la distribución, o sea, que distribuya la carga doméstica entre todos los miembros de la familia, pero también donde el Estado realiza algunas acciones y programas para descargar a las mujeres de ese rol y también, pues, todo lo que es la educación, ¿no? De que empiecen a enseñar a niñas que no tienen que ser madres o a cuidar desde pequeñitas. Fíjate, por ejemplo, acaba de salir una encuesta en Venezuela Eso de es lo que Prepara te quería Familia. preguntar. Casi 90%, era como 89 de algo, de las mujeres mayores de 10 años, o sea, desde niñas, cuidan. A sus Cuidan hermanitos. a los hermanos, a los sobrinos, a los hijos, a los nietos. ¿Sabes la cantidad de mujeres de la tercera edad que están criando nietos en este momento? Y, Acá es muy común eso. y que además tienen una carga de trabajo, a lo mejor un trabajo formal, precario, mal pagado, pero además la otra carga laboral, la segunda jornada, que es de 7 horas más o menos en promedio Al día. al día. Entonces, esto es realmente patético. Y en ENCOVI, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida del año pasado, determinó que la baja de la tasa de participación de las mujeres se debe a que no salen a buscar trabajo porque no tienen ¿Con quién con quién dejar a los hijos. Entonces, sacas la cuenta de lo que te vas a ganar versus lo que vas a gastar. Para que te lo cuiden. No hay manera. Y fíjate que la gente cree que estos son temas que uno habla porque uno está aburrido, porque uno no tiene que hablar, pero esto pasa día a día, todos los días, en hogares que seguramente tú y yo conocemos muchísimos, que es esta parte, que es la parte silenciosa de este machismo que mata y que aparentemente no existe en algunos hogares. Lo llaman micromachismo, pero ya sabemos que los machismos... Nunca he entendido qué es el micromachismo. Bueno, esta cosa, el que no te pega. Ah, qué lindo que no te pega. Sí, no qué te pega lindo. Físicamente. Qué lindo. Pero es el machismo Hay que igual ofende, igual agrede, y que son estos chistes y que son estas cosas donde tú te sientes como cuestionada, y el piropo, y sabes, es como una especie de, lo ponen como si fuera un iceberg, y entonces el machismo que llega al femicidio, que es tú sabes, el summit de la cosa, pues está sostenido por toda una cultura que normaliza la violencia contra las mujeres a base de todas estas descalificaciones y como si leves. como si esa cultura no llegara a la punta del iceberg tan rápidamente, Claro, ¿no? claro que Que llega. de muchas maneras matan y matan. Sí. Te quería preguntar, ya me diste algunos datos sobre Venezuela. Si tú pudieras hacerme un resumen de la situación de la mujer en Venezuela ahorita, en casi un estado que a mí me parece de excepción y bajo una dictadura tan férrea, con los derechos civiles, de verdad que jamás se han preocupado ni siquiera por conversarlos, ni llevar reformas adelante. Es decir, con un Estado que no le importa el bienestar de los suyos. ¿Cómo estás viendo tú la situación mujer venezolana? Bueno, esto no, lamentablemente me gustaría achacar a la culpa a algún régimen en particular o algún periodo de gobierno, pero esto es una acumulación, por supuesto, es una deuda histórica con las mujeres de toda la vida porque siempre hemos sido relegadas a un segundo plano. La gente aquí se está muriendo de hambre y tú vienes a hablar de feminismo. Aquí hay una emergencia humanitaria, entonces, ¿qué? Las mujeres son todo ahora el tema. ¿Sabes? Como que sí. Eso pasa mucho con los derechos humanos, que no importan. Se quedan en segundo plano y entonces, bueno, se van acumulando una serie de dificultades de verdad de la vida diaria, de lo cotidiano. Me gusta que uses mucho ese término porque el feminismo se construye en base a experiencias, ¿no? Es lo que yo creo, de lo que del te pasa diario. a ti y lo que me pasa a mí. ¿Cuántas veces al día te ignoran? ¿Cuántas veces al día te interrumpen? ¿Cuántas veces al día no aprueban algo o alguna idea que has dado? ¿Cuántos sueños tienes que dejar de lado porque no hay ¿cuántas veces te tiempo para ti? corrigen?
No, en fin. eso es todos los días. Pero entonces, claro, con esa idea de las mujeres no opinan, las mujeres no participan de política, las mujeres no ocupan los puestos donde las decisiones son tomadas y las poquitas que llegan ni se pasan, ni se pasean por eso, pues entonces, claro, no se definen ni se diseñan políticas públicas dirigidas a eliminar la feminización de la pobreza, porque entre todos los pobres, las más pobres son las mujeres. Ese término lo he escuchado, pero qué bueno que lo traes a colación. Cuéntame más de eso. Sí, claro. Primero, por estereotipos y sesgos de género, las mujeres siempre nos dedicamos a algunas labores que llaman trabajos de cuello rosa, ¿sabes? Que son los peores remunerados, son los menos valorados socialmente. El trabajo doméstico, por ejemplo, que es no remunerado porque se disfraza de amor y servicio al otro, pues que de alguna manera sostiene la economía, porque si nadie cuida internamente en una casa, el que prepara la comida, el que lava la ropa, la que lleva a los niños, la que está pendiente de mil cosas, como tú decías, esa carga mental y física asociada al cuidar, pues entonces hace que tú pierdas lo más valioso que puede tener cualquier ser humano, que es tiempo. Si yo no tengo tiempo, y para eso las encuestas nacionales de tiempo, que en Venezuela no se ha hecho ninguna, hubo una que hizo una ONG en Filas de Mariche, Perdón que me ría. y bueno, sacaron algunas cosas, pero bueno, hay una opacidad estadística gigantesca, no solamente con este tema. Entonces, claro, eso es violencia, violencia contra la mujer, una violencia estructural, una violencia ejercida, histórica y sistemáticamente de que las mujeres nacieron para eso, se tienen que dedicar a eso y que no vengan a exigir un poco más. Entonces, claro, hubo una ola educativa muy importante. Yo sí creo que hay un avance enorme de las mujeres en Venezuela cuando entramos a las universidades, cuando empezamos a graduarnos masivamente. Y eso fue súper bueno en ese periodo. Yo creo que tú y yo somos parte de ese producto tan interesante. Pero la participación laboral no estuvo correlacionada positivamente con esa cantidad de mujeres en las universidades, ¿no? Sobre todo en aquellas carreras hipermasculinizadas, energía, economía, mecánica, tecnología, ¿sabes? Que siempre sigue siendo un espacio para hombres y donde las poquitas que llegan, pues bueno, es a punta de ser masculinas, ¿no? Entonces, allí hay un avance, pero también hay un rezago. Y por otro lado, todo lo que es el tema de derechos sexuales y reproductivos, que yo creo que es el peor de todos, la falta de acceso a anticonceptivos, a productos de salud menstrual, a educación sexual integral positiva, y que además todo es como un círculo, ¿no? Estoy en un medio donde no hay educación para mí, donde hay muchísima pobreza alrededor, donde el embarazo adolescente es de los más altos de América Latina, justamente por producto de este tipo de cosas, y donde entonces vuelvo a ser la cuidadora y hay una especie de herencia del ciclo que se repite, el patrón. Que se repite. Y entonces, claro, si a eso le metes todo ese cuadro que tú describías, y donde no hay Estado de Derecho y donde hay delincuencia desatada, pues las niñas empiezan a ver en los pranes o en el líder del barrio la posibilidad de salir de aquello y entonces se reproduce otra vez. Nosotros tenemos abuelas de 45 años, 50 años, ¿sabes? Porque es como parte de la lógica de, bueno, las niñas se preñan, pues, y nacieron para ser madres, y entonces eso evidentemente retrasa muchísimo más el avance. Melinda Gates, que estuvo trabajando estos temas, decía, lo mejor que puede hacer una mujer por un hijo es no tener otro, o distanciar el tiempo del embarazo, nada más eso. O sea, ayudaría. Tener tiempo entre un embarazo y otro ayuda mucho, pero para eso hace falta, primero, educación, segundo, anticonceptivo, tercero, un medio social que valore la posibilidad de que una mujer tenga una agenda distinta que no sea ser mamá. Entonces, o la maternidad como un destino. Entonces, sí, bueno, ahí hay un cóctel de situaciones que están pasando que realmente preocupan muchísimo, y obviamente si no hay un ministerio de la mujer, una instancia institucional que vele por el cumplimiento de esas políticas, es como mucho más difícil. Las ONG hacen lo que pueden, pero no... Yo también dudo de esas secretarías de la mujer que de repente también son, como tú decías, como brochazos. Sí son necesarias para canalizar las demandas, pero no sé si todavía estemos preparados. Yo creo que no todo es negativo y no creas que solo voy a hablar de lo malo o te voy a preguntar sobre cosas malas. Pero quisiera preguntarte, este breve viaje, que yo sé que conoces mucho a la cultura mexicana, este breve viaje, ¿qué te ha dicho y qué sientes sobre México en ese tema, comparándolo con América Latina que conoces tanto, sí, sobre todo por dónde vives y de dónde vienes, dónde naciste?
¿Cómo ves México? No, mira, México, España, Argentina, para mí son los tres grandes polos, o sea, las escuelas como para mirar. Por ejemplo, acá en México todo el tema de las cuotas y de la paridad, más que las cuotas, la paridad de género, que ha traído tan buenos resultados porque han entrado muchas más mujeres a los espacios de representación política y que ha significado entonces legislar en torno a derechos humanos de las mujeres. Ya eso es un tronco de avance. Ya sabemos que la ley sola no es necesaria, pero no suficiente, pero si ni siquiera existe es peor. Y además de eso, pues aquí hay unas escuelas, yo admiro un montón a las teóricas, pues la maestra Marcela Lagarde, por ejemplo, ha dictado cátedra, que acuñó el término feminicidio, de lo cual nadie hablaba, y que esto es la ley Olimpia, por ejemplo, esta chica que ahora se está haciendo en todos los países. O sea, México de verdad ha dado lecciones en materia de feminismo y realmente hay un movimiento colectivo bien unido. Probablemente hay decisiones, hay tendencias, hay corrientes, hay críticas, pero ¿en qué movimiento político hay homogeneidad absoluta? En ninguno. En ninguno. Entonces hay muchas formas de manifestar ese interés feminista. Hay muchas banderas que puedes tomar. Por ejemplo, el movimiento a favor del aborto en México, al igual que en Argentina y en España, son movimientos enormes. Y siempre tengo una gran compañera en Venezuela, Yoconda Espina, que siempre decía, en Venezuela hay mujeres en movimiento, pero no hay un movimiento de mujeres, que es distinto. O sea, hay un montón de iniciativas, hay mujereros haciendo cosas, pero no hemos tenido esa organicidad que yo sí observo acá. Mira, hay organicidad, hay un evento, suceso o situación muy impresionante con las jóvenes. De verdad a veces se te pueden salir las lágrimas de ver cómo están, en dónde están, qué piensan, cómo lo piensan y además cómo lo razonan, y es una parte que repito casi en todos los programas, una parte natural de sus vidas. Sí. No es como nosotras que nos tuvieron que prender un interruptor y empezar a reaccionar. ¿Quién eres tú sin feminismo y sin corporaciones? ¿Quién eres tú? ¿Cómo creciste? ¿Y en qué momento resurgió todas estas cosas que llevas dentro y cómo haces para ser tan colectiva, tan solidaria, tan especial con todas las mujeres? Yo tuve la oportunidad de que me invitaras a participar en tu medio y la verdad es que eso no es cualquier cosa. No pasa en comunidades, no se hace en las comunidades así. Y te invité a este podcast y dijiste, por supuesto que sí. Y eso para mí es parte fundamental del colectivo, cualquiera que sea. Entonces quiero saber un poquito más dónde naciste, cómo fue tu niñez, de dónde vienes, y seguimos en la conversa. Claro. Bueno, yo nací en Caracas, en Venezuela, en el 61. No se te nota el acento. Porque después, claro que a los 20 y pico, me fui a vivir a Maracaibo. Ahí tuve mis hijos. ¿Lo sabéis? Sí. Pero toda la vida muy venezolana, súper venezolana. Yo era de las que iba a Maiquetía a despedir a todo el mundo, adiós, cuando empezó la ola de migración. Pero luego, bueno, nos pasó algo particular en la empresa donde trabajaba y tuve que salir de un día para otro. Nunca me vi como migrante y ahorita lo soy, pero siempre pensando en regresar a mi país. Y bueno, cuando es difícil no ser feminista, es decir, poner el feminismo a un lado. Esto es bueno, te inunda toda la vida y aprendes a mirarlo siempre con esos ojos. O sea, no tengo manera de no ver la realidad desde la perspectiva feminista. Tengo mis machismos, montones. La única diferencia es que me doy cuenta de pronto de un ratico, ay, pero que machista fui, ¿no? O acepto el mea culpa e intento... por ejemplo, mis hijos que viven en otro país, entonces si mi hija se queda sola, yo le mando al hermano a que la cuide. ¿Sabes? Cosas así como que entonces de pronto, hello. O mi hija decidió no tener hijos y entonces yo, ¿cómo me vas a hacer esto a mí? Yo quiero ser abuela. Y ella, mami, Feminismo Inc. O sea, date cuenta. Eso de ser abuela lo hemos dicho todas y tenemos que penalizarlo ya, por favor, en una ley. Sí. O bueno, nada, o por ejemplo, me tapo las canas y me arreglo las manos y entonces siempre estoy pendiente de estar más o menos y no comer aquí y allá. Y entonces dice, bueno, si digo por un lado una cosa, es decir, es el tema de la coherencia feminista. Pero ahí hay un detalle interesante, arreglarte y sentirte linda y ver por ti. ¿Es machismo? No. Sí, pero ¿por qué no me veo linda de la otra manera?
Por ejemplo, cuando voy con yo no tengo los pelos así, eso me los estiré. Yo, Pero yo, puros rizos, pero cuando voy con rizos, y estuve investigando, las mujeres que se presentan a una entrevista con los pelos al natural, es menos probable que las contraten, porque el pelo liso se asocia con disciplina, con orden. O sea, una mujer que tiene sus pelos arregladitos, tú, por ejemplo, no, pero bajándote los pelos que se quieren parar y uno sí, a bajarlos. Ahorita se ven. Pero ¿sabes qué me da mucha risa? Que a uno le decían las abuelas, alízate ese pelo. Claro. Entonces yo siempre me he puesto a cuestionar, bueno, pero mi origen venezolano, de una abuela de La Guajira, obviamente tengo que tener el pelo claro. churrusco, le decimos allá. Sí, pero ahí todavía en Estados Unidos hay una pelea de las mujeres afroamericanas para que puedan ir a trabajar con su cabello natural. Eso es una pelea hoy. No te Así creo. como mujeres que las obligan a usar tacones para trabajar, ¿sabes? O las hermosas que tienen que usar la faldita, minifalda, porque, o las, ¿cómo le llaman estas? Las azafatas de la Fórmula 1, que son unas niñas, todas le bellas, nada más que echarle la champaña al tipo que gana, o sea, todavía estamos llenos de un montón de símbolos de ese tipo, y lo que más me preocupa es que pareciera que estamos en una vuelta. No sé si has visto estos reels de TikTok de niñas alabando la idea de las trad wives, o sea, de volver otra vez a las mujeres de los años 50, que nada más se dedicaban a ver al novio y al marido, que estas feministas nos trajeron, ahora nos complicaron la vida, porque antes las mujeres no tenían que preocuparse por estar saliendo a trabajar. ¿Y cuál es la complicación que nos trajeron las feministas a las mujeres de hoy? Bueno, ¿qué dicen? No, para mí eso es manipulación patriarcal, porque tú sabes que el patriarcado muta como la cucaracha, o sea, toda la vida estarán ahí y ellos se agarran de algunas consignas feministas y las manipulan para mostrarlas por el lado que, ¿sabes? Que no nos favorece. Entonces, tu cuerpo, tu decisión, métete con OnlyFans, o ser prostituta, o pornografía, y eso es explotación sexual. Pero las feministas nos dicen que el cuerpo de cada una decide. Entonces tú ves a niñas diciendo, sí, gracias al feminismo yo ahora hago con mi cuerpo lo que sea, pero estás cobrando y te esclavizas en función de tu cuerpo, y eso, ¿sabes? De alguna manera también es cosificación y también es mercantilización en base a tu cuerpo, es explotación, más explotación. No, porque las feministas son unas mojigatas, esas son las de los años 60, 70, pero las feministas nuevas son las que avalan este tipo de cosas. Le dice, ¿y el aborto? Si mi cuerpo es mi decisión, entonces yo aborto. No, porque ahí es otro el que sufre, la criatura, el niño, la cosa. O sea, manipulan mucho ese tipo de conceptos y uno tiene que estar como muy claro. Y yo creo que en estos momentos de arremetida en contra del feminismo con tanto neoconservadurismo, hay que volver como a lo básico. Volver otra vez a las maestras. ¿Qué llamas tú lo básico? Porque yo sigo muy confundida. ¿Qué originó todo esto? O sea, volver otra vez a la causa del movimiento feminista original. ¿Qué era derecho? Derechos de las mujeres, la posibilidad de tener una voz, la posibilidad de poder tomar tus decisiones. A mí me gusta más asociar el feminismo con libertad quizás que con igualdad. A mí también. ¿Sabes? Porque entonces iguales a quién, a ellos, iguales a quién, a los que están en el poder. ¿Eso tiene algún tipo de sentido? Siempre me lo he preguntado. ¿O será más bien la posibilidad de elegir de acuerdo a mis propios términos? Claro, siempre vamos a estar condicionados culturalmente, económicamente, materialmente, es decir, no existe la libertad en absoluto, pero dentro de ese marco de condiciones o en esa situación, tú puedes tener la vida que quieres tener para ti, ¿ok? Y poder mostrarle eso a tus hijas y no callarte y no estar en un rol de sumisión y no conformarte date con una piedra en los dientes que por lo menos no te pega, ¿sabes? Como que si ese fuera el ideal de vida. Entonces creo que eso es volver a lo básico. Con todo esto que eres como una Biblia llena de conocimiento que estoy tan contenta que estés acá. Con todo esto, ¿tú ves alguna terminología o algunos análisis o en tu linda comunidad ustedes han visto las consecuencias para la salud mental de todo esto? Ese es un temazo. ¿Podrías resumirme algo? Sí. Las mujeres, es un hecho, estamos más medicalizadas, es decir, se nos prescribe más psicotrópicos y drogas para tranquilizar y para no deprimirte que a los hombres. La sintomatología asociada a la ansiedad y a la depresión siempre se clasifica o se diagnostica más fácilmente en mujeres que en hombres. Incluso hay un libro excelente que se llama La mujer invisible en la medicina, de Carolina Criado, una española,
Y ella decía que los síntomas de un infarto, por ejemplo, son muy distintos en una mujer que en un hombre. ¿Por Lo que qué? pasa es que siempre se investiga en el hombre. Entonces la idea de que me duele el brazo y el estómago. ¿Sabes la cantidad de mujeres que han muerto porque van con síntomas de infarto, pero les diagnostican con un ataque de ansiedad o de pánico? Entonces, realmente allí ¿Es hay en una serio? brecha, sí, es serio, es verdad. Hay una brecha enorme en esto del abordaje de la salud mental y la locura. La locura siempre se asocia a lo femenino, a la mujer que cuando dijo, no, yo no me quiero casar, no quiero tener hijos, para el manicomio, porque se sale del rol. Cuando te sales del rol del género, entonces tú tienes un problema y a ti hay que encauzarte, ¿sabes? Hay que volverte a meter en el carril. Esta mujer loca que piensa, que dice, que expresa. Entonces hay que medicarla y hay que sacarla. Y entonces si no vas para el convento, vas para el manicomio, al psiquiatra. O sea, Y la si no, para tu cantidad de casa. historias de mujeres que han Esas las sido... conozco, sobre Sí, todo esposas de gente de mucho liderazgo sí. en el mundo masculino. Entonces tienes que estar dopada para aguantarte todo aquello. Y obviamente al final te enfermas, Por ¿sabes? supuesto. Al final te enfermas porque si tú no puedes hablar, no puedes decir, no puedes expresar. Fíjate, por ejemplo, el manejo de las emociones. Siempre dicen, las mujeres son muy emocionales. Siempre que manifiestes alegría, acuerdo, armonía, ¿sabes? La tiranía de la amabilidad, que las mujeres siempre tenemos que estar sonrientes, somos el sostén emocional de toda la familia, pero en lo que tú lloras o en lo que expresas ira, eres absolutamente cuestionada. No, y en lo que tú dejas de hacer las cosas que todas Que se estaban espera que tú acostumbradas a hagas. hacer, Claro, esta mujer está agarrando un patín muy claro. raro. No, y de hecho a mí me dicen, deja de darle esos talleres a esas mujeres que ahora están empoderadísimas, ahora tienen la autoestima, pero entonces no quieren hacer nada, ¿sabes? Es como, primero de la sumisión y luego entonces, si no te critican por sumisa, te critican por exagerada y por conflictiva, cuaima y ese tipo de calificativos. Cuaima me encanta, ya lo explicaremos, pero es que Cuaima me encanta. Sí, el venezolano Oye, es- yo lamento mucho que tengamos tan poco tiempo, pero pues entonces ves cosas positivas, como yo. Yo veo Sí. muchos adelantos. No, sí, A pesar de todo lo que hemos hablado ahorita, claro. que lo vamos a organizar para que sea presentado de manera decente y no como si estuviéramos en una bodega un poquito más ordenada, pues quería agradecerte muchísimo que estés aquí, que te vaya muy bien en México. Quiero que se repita. Tienes una terminología que para mí es muy nueva y creo que vale la pena, mucho la pena, que sigas educando a las mujeres que de repente tenemos toda esta inquietud, que leemos mucho, pero que no sabemos estructurar cada cosita en su lugar, ¿no? Fíjate, yo te pregunté de salud mental, de la belleza, de México, de Venezuela. Oye, tenías estadísticas, no tenemos en Venezuela, aquí sí hay muchas, no todas son muy buenas, pero sí hay un estado pendiente. Está el tema de los hombres, no solamente de la belleza, sino de la maternidad, las abuelas, el sistema de cuidados. O sea, son tantas cosas que tenemos que abordar que de verdad yo a veces siento en las mañanas que digo, no estamos logrando nada, pero es mentira. Hemos logrado muchísimo. Sobre todo yo creo que han logrado mucho más mujeres, mucho más entusiastas y que se han dedicado a este tema en verdad. Todas queremos dedicarnos, pero creo que no hay tiempo para Fíjate muchas. que el feminismo se conceptualiza con la figura de olas, no etapas. Y como son las olas, avanzan y hay un retroceso, pero la otra es un poco más acá. Entonces ya dicen que ya vamos como por la cuarta ola. Es decir, obvio que hay un avance. Yo ahorita tengo una campaña que se llama Triunfos Feministas, porque dije, ya está bueno de decir lo que nos falta, que hay que seguirlo haciendo. Es lo que yo creo. Pero sí. también hay que decirle a las nuevas generaciones, persiste, que sí se puede. Y a veces cosas tan sencillas, es que tú y yo ahorita estemos en pantalones, aquí sentadas, en vez de estar haciendo la comida a los maridos nuestros, o siendo metidas en la hoguera por brollera o escandalosa. Sí. Ya es un avance. Mi mamá nunca pudo abrir una cuenta de banco ella sola. Tenía que firmar con mi papá. O no le podía hablar a un mesonero de un restaurante porque eso no era propio de una señorita. Claro, porque te acuerdas que en la cédula de identidad de las venezolanas eras de... Claro. El matrimonio era la anulación civil de una mujer porque ya pasaba a ser propiedad y entonces usted se calla porque habla su marido por usted. Eso creo yo que Entonces, es el matrimonio, de todas sí, maneras. Bueno, sí. En todos los sentidos. Sí, Es un contrato pero ahí. ahora ya hay más posibilidades de negociar y relación de iguales. Pero como te digo, hay tantas cosas que a veces damos por sentadas, pero que fueron gracias a una feminista
que fue a lo mejor guillotinada o quemada en la hoguera o dejada de lado por decir las cosas que tú y yo estamos diciendo hoy, y que las nuevas generaciones sientan que eso es producto de un relevo, ¿sabes? Que tiene que seguir dándose. Y mientras más ataques, más feminismo tiene que haber. Lamentablemente, ojalá desaparezca el feminismo alguna vez de la faz de la tierra, porque eso significará que ya alcanzamos toda la Yo siempre he libertad. pensado eso. Tú sabes que cuando habíamos tenido muchas luchas de algunos derechos en esta ciudad y decían, ustedes están haciendo esto ¿por qué? Para volver a seguir patrones, y nosotros no, para que se hable de esto y se deje de hablar algún día. Así es. Para que no tengamos que hablar de esto. Claro. Pero Susana, yo creo que tú tienes mucho que hablar, mucho que hacer. Para mí es como un tesoro que descubrí. No da tiempo en este formato de cámara y que tengo que seguir un orden y yo no sigo el orden, obviamente. Pero creo que eres una pieza fundamental y muy valiosísima, y creo que tienes que seguir y visitarnos más en México. Por si fuera poco, me trajiste unos regalos como de bodega. En bolsa de bodega. Y se los quiero mostrar, no se los voy a compartir a nadie, pero esto viene de mi país. Se llama samba. No miren, ustedes, no les voy a dar. Otra samba, un cri-cri y un chocolate que se llama Carré. Que es divino. Que era el preferido de mi mamá. Ah, sí. Te agradezco muchísimo. Ay, gracias a ti más bien por invitarme. Esto da para mucho más. No da tiempo en una hora. Por favor, organicemos algo. Claro que sí. Y bienvenida a México, que es un país de verdad de muchísimos contrastes, pero de una abundancia en las cosas que se proponen que a veces te arrasa y te impresiona mucho. Qué bello. Bueno, gracias, María Cecilia. Gracias a ti.